familia de Magdala, bienvenidos a otro atardecer. Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros. Es un voluntario que lamentablemente se va hoy. Pero bueno, si te puedes presentar, por favor, de quién eres, de dónde eres, un poco de ti, ¿qué nos quieres contar? Hola, mi nombre es Lucas Mateo Chaquea. Tengo 29 años, soy colombiano y pues pasé 2 meses y medio, casi 3 meses acá en Magdala, disfrutando y pasándola increíble. Ok. Bueno, pues vamos a hablar de este momento increíble en tu vida. ¿Cómo es que llegaste a Magdala? Como un poquito de la historia. ¿Cómo llegaste? En avión. O sea, gracias. No, no, yo creo que Dios lo llama a uno a su casa, ¿no? Y creo que todos los que venimos acá, algún momento como voluntarios, sentimos ese llamado, que ha sido Dios quien nos ha invitado a su casa, a Tierra Santa. Y uno viene pensando como, tengo que ir a servir, quiero ir a servir a Magdala un rato, una época, voluntario. Y pues me di cuenta que era Dios el que me estaba invitando acá a hablarme al corazón, ¿no? Entonces siempre tuve el anhelo y Dios permitió que se volviera realidad poco a poco, estaba ahí. De hecho Ashley, que está grabando, fue quien primero procesó mi aplicación y pues gracias a ella aquí estamos. Perfecto. ¿Y nos puedes contar más o menos cuál era tu labor aquí en Magdala? Dar tours en todo Magdala, o sea, en la zona arqueológica, en el DUC, hacer que los peregrinos se sintieran bienvenidos y darles un poco de luz. Okay. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia de dar tours? Porque creo que es lo único en lo que estuviste enfocado en Magdala, Sí. ¿no? Bueno, y en disfrutar. Bueno, claro. Eh, y en muchas otras cosas, pero enfocado en el voluntariado, Ajá. sí, dando tours. Y muy bonito porque el Papa Francisco dice que no, oiga, no lo dicen acá mucho y siempre es algo que uno escucha. Cuando llegue un peregrino acá, háganlo sentir como un familiar que acaba de llegar a su casa y que no veían hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la experiencia de vivir ese amor, darle una sonrisa a los peregrinos, a la gente que llega, fue lo máximo. Uno siente mucho la gracia de Dios, cómo Dios invita a la gente, lo que les quiere decir, cómo te usa también para ser herramienta. Entonces es muy tangible el día a día de la gracia de Dios y pues un regalo. Siguiente pregunta. ¿Qué es algo que has aprendido en tu tiempo en Magdala, en estos 2 meses y medio? Algo que tú dices, esto es nuevo y me lo llevo. Primero, que el Calvario no es una montaña con la cruz encima de la montaña, ¿no? Como que, y que uno viene con muchas expectativas y verdaderamente los planes de Dios son más grandes que los que nosotros tenemos, pero como de verdad, o sea, bajado al corazón. Y que la Sagrada Familia era muy importante y es muy importante, como José, María y Jesús, esa unión, pues sí. Eso es como algo que no tenías en cuenta antes y ahorita. Bueno, o sí lo tenías en cuenta, pero tal vez no tan... Lo tenía en cuenta, pero no lo había vivido, experimentado acá, como ir uno a Nazaret, vivir, ir a Belén, ¿no? Como estar ahí donde uno muchas veces ha leído el Evangelio, Claro. pero estar ahí donde todo pasó es como te da muchísima luz a tu fe. Y ya hablando de eso de Nazaret, Belén y todo eso, ¿nos podrías decir como de Tierra Santa, cuál es tu lugar favorito? Así como, y no solo un lugar, sino también como una experiencia que tú digas, esta es una experiencia realmente de Dios, que supongo que también los 2 meses y medio es una experiencia llena de Dios, pero siempre hay momentos que resaltan. ¿Nos puedes compartir alguno o un lugar? Bueno, hay muchos, yo creo que Dios se derrama de gracias todos los días acá, lo sabemos las personas que tenemos como el regalo de vivir en Tierra Santa, es impresionante, o sea, como que es asombroso ya de una manera sobrenatural, pero hay un momento cumbre y un lugar que me gusta mucho y es la casa de San Joaquín y Santa Ana en Jerusalén, donde según la tradición ortodoxa creen que nació la Virgen María, ¿no? Entonces hay una cuevita y fue súper bonito porque tuve ahí como un encuentro personal con el amor de la Virgen que dije, wow, o sea, lo mejor, un regalo. Sí. Sí, ese. Ok, so,
En una palabra, ¿cuál es tu experiencia en Magdala? Qué locura. Locura. Sí, Totalmente. qué locura. Literal, qué locura. ¿Qué le dirías a la familia de Magdala que quiere venir como peregrino o voluntario? Así, si pudiera, digo, ahorita lo estás haciendo, pero como que es algo que tú dices, esto se los tengo que compartir después de estos 2 meses y medio. Pero como invitando a que vengan o... Pues supongo que sí, invitando a que vengan o a que sientan o experimenten No, lo que les tú diría, pudiste si, experimentar. si ya lo tienen en el corazón, pues ¿qué están esperando, no? Jesús los está esperando en su casa con los brazos abiertos. Bueno, yo tuve la oportunidad de pues convivir mucho con Lucas y justo ayer nos estaba comentando un poco de su pues experiencia aquí. Y nos cuenta que, o sea, en su experiencia es que Cristo nos invita a su casa, a su intimidad. ¿Se ve muy mal? A su intimidad. Entonces no sé si también pudieras como compartir eso que nos lo compartiste a nosotros como voluntarios, pero creo que es algo que la gente debería saber, como que esta es la casa de Cristo y que realmente nos quiere invitar a su intimidad y que nos va a pues cuidar como a un huésped. Sí, que lo decían y lo compartían acá entre los voluntarios, pues acá estamos en la casa de Jesús, ¿no? De Dios, es su tierra, tierra santa. Y es esa idea de, pues, cuando uno invita a alguien a su casa, busca que esa persona esté muy bien, ¿no? O sea, darle, tienes sed, toma agua, tienes frío, una cobija, lo que necesites. Y acá me decían como, pues es que a ti te invitó Jesús, a todos nos invita Jesús, y obviamente Él es el mejor anfitrión, o sea, Él va a hacer todo para que tú estés bien. Y es esa idea de verdaderamente acá Dios se derrama en gracias porque estamos en su casa y acá tenemos que estar en posición de apertura, recibir, como dejarse amar, ser amado y decir gracias Señor por todo lo que me estás dando, ¿no? Así sean cosas que no nos gustan o que no sabíamos de nosotros. ¿Mm? Pues Lucas, muchas gracias por tu testimonio, por tu tiempo y esperamos que a partir de ahora haya un punto y aparte en tu vida. Y pues muchas gracias por otro pequeño atardecer. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya viene la peregrinación, véanla, o no sé si ya está la peregrinación en este tiempo, pero bueno, véanla. Y pues si quieren ser voluntarios como Lucas, entren a nuestra página web. Adiós amigos.